Los soñadores activos son los que tienden a soñar aproximadamente 2 veces por semana o quizá una vez al mes, y los soñadores pasivos quizá recuerdan un sueño al año, un sueño cada 2 o 3 meses o cosa por el estilo. ¿Para soñar hay que estar despierto, hay que estar dormido o también se puede soñar despierto? Normalmente el fenómeno del sueño es un fenómeno que solamente ocurre durante el dormir, ¿sí? Concretamente. O sea, en estas fases normalmente solemos tener psicofisiológicamente alrededor de 4 o 5 sueños por noche. Y cada sueño tiene un periodo de aproximadamente una hora y media aproximadamente. O sea, digamos, las proyecciones, aquello que uno busca concretar durante el tiempo que uno está dormido, pues son los sueños, y durante el tiempo que uno está despierto podrían ser los deseos. Ah, sí, sí, desde luego, naturalmente. Lo que pasa es que el sueño tiene básicamente 4 operaciones. Una de ellas tiene que ver con la simbolización. La simbolización habla justamente acerca de el modo a través del cual cierto tipo de deseos, expectativas o situaciones traumáticas del pasado retornan en el sueño y se procesan y se dibujan de alguna manera, ¿no? Alguien, por ejemplo, podría soñar, no sé, a ver, que está saliendo de la casa de la infancia, va por un camino, llega a un lago y de repente emerge del lago un murciélago con el rostro de mamá, ¿sí? Y la imagen puede ser castradora, represiva, genera angustia. Y otra imagen puede ser quizá yo entrando a la casa de la infancia y de repente me abrazo con mi mamá porque un murciélago me persigue, ¿no? Cuando en el sueño hay, o sea, quien sueña es el protagonista de las aventuras, que esto suele escuchárselo a los chicos, ¿no? Soñé que, bueno, era el héroe de tal situación, etcétera, etcétera. Ahí que se revela, ¿qué manifiesta el sueño? Y los sueños ahí, digamos, revelan diferentes escenarios. Lo que hay que tener siempre presente es que los símbolos del sueño, en realidad los objetos del sueño, deben ser siempre interpretados en contexto global, ¿sí? De modo tal de que, por ejemplo, si uno consulta estos típicos diccionarios de sueños que suelen ser bestsellers de muchas editoriales, el problema es que soñar con un murciélago, soñar con mamá, soñar con el lago, por ejemplo, volviendo a este mismo ejemplo, digamos, si uno lo busca en un diccionario va a encontrar la interpretación que es del autor. Lo que es importante siempre es hacer hincapié en que el sueño siempre tiene que ser objeto de análisis y de estudio de la propia persona que sueña, ¿sí? Y los objetos del sueño entran dentro de una constelación de imágenes y de situaciones que deben ser interpretadas de acuerdo a la propia subjetividad de la persona que está soñando. Pero, licenciado, para poder interpretar los sueños tenemos que conocernos, conocer esos sueños justamente. ¿Hay técnicas para poder recordarlos? Efectivamente, hay un determinado número de ejercicios. En mi libro yo justamente presento algunos de ellos. A ver, algunos, por ejemplo. En general hay una técnica muy sencilla que consiste en lo que nosotros llamamos incubación de sueños. Es un término que en realidad es equivalente a programar un sueño. Pocos minutos antes de dormir, aproximadamente 10, 15 minutos antes, uno tiene que formular una determinada pregunta, algo importante, ¿sí? Respecto a su vida emocional o afectiva. Entonces formula esa pregunta y la repite una y otra vez con la firme convicción de que cuando a la mañana siguiente uno va a despertar, va a recordar un sueño asociado con esa pregunta que formuló antes. Entonces normalmente algunas personas lo hacen espontáneamente. Eso suena más a inducir el sueño que a recordarlo. Ambas cosas, ambas cosas. Pero entonces no es natural. No, es natural, porque en realidad uno está programando lo que su mente necesita descargar, recordar o transmitir aún mientras está dormido, sino lo que uno se prepara para neurolingüísticamente pensar cuando cerró los ojos. En realidad lo que se produce en el sueño es una transformación cognitiva en función de la cual, cuando alguien recuerda el sueño concretamente, inocula la inquietud o la pregunta que dispara el interés por recordar el sueño, y a su vez queda imbricado, queda de alguna manera asociado la pregunta, digamos, con el escenario del sueño. Y lo que uno hace normalmente es tomar el sueño, dividirlo en una serie de categorías y constituir la interpretación, de la cual el coordinador lo que tiene que hacer, o el intérprete de sueños en este caso, lo que tiene que hacer es ayudar al paciente o ayudar al soñante a, digamos, tener una mejor comprensión acerca de lo que esos símbolos significan particularmente para él. Entonces, todo esto está fenómeno, pero cada vez se duerme menos. Bueno, el estrés y ciertas situaciones de vida, sí, normalmente disparan mayor insomnio. Eso tiene que ver con trastornos del sueño, con fenómenos sociales. Pero quiero, digamos, retomar la pregunta de ella en cuanto a al recuerdo del sueño. Nosotros, por lo general, lo que recomendamos es tomar una agenda espiralada, que es fácil de manipular, con un bolígrafo. Entonces, cuando nos vamos a dormir a la noche, al despertar, y tenemos la posibilidad de recordar el sueño, tomamos la libreta y anotamos, pero lo que no es recomendable es anotar el sueño completo.
lo que es recomendable es anotar simplemente las palabras, porque la mente funciona como un sistema computacional, de una manera muy similar cuando uno coloca una palabra en Google y aparece la información. Entonces, cuando uno despierta, para evitar después caer en un insomnio o incluso aún peor, intentar interpretar el sueño, lo que hay que hacer es escribir palabras. Volviendo al ejemplo anterior, mamá, murciélago, casa de la infancia, lago, etc. Cuando uno continúa durmiendo y a la mañana siguiente, normalmente lo que suele ocurrir es que uno olvidó el sueño totalmente. Pero las palabras clave, entre comillas, lo que suele hacer es disparar todo el recuerdo del sueño y uno ahí seguramente sí puede poder recordar y escribir y llevar el sueño a un analista o a quien sea necesario. Muchísimas gracias, licenciado. Lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a poner en práctica y después le contamos. Seguimos en Tele 9.